Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Aunque no podemos estar aquí reunidos, espero que pronto podamos volvernos a reunir. Nos extrañamos mucho, los queremos mucho y pues estamos orando por ustedes y que el Señor nos dé gracia y pronto podamos volvernos a reunir aquí en el edificio. Pero mientras sigamos orando, estudiando nuestras Biblias y sirviendo al Señor donde estemos y como estemos. Así es de que no hay que desanimarnos, simplemente hay que orar y pedirle al Señor que nos dé su gracia. Amén. Vamos orando, acompáñenme por favor. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Le damos toda la honra, la gloria y la majestad y nos presentamos y nos humillamos ante usted, Señor, y le pedimos, Señor, que nos limpie de todo pecado, de toda iniquidad, de toda maldad, y que nos llene con su Santo Espíritu, con su paz, con su gozo, con su bendición, con su amor. Gracias por amarnos tanto, gracias por darnos su Espíritu Santo, y ahora le pedimos, Señor, el Espíritu Santo que tome control de todo, Señor, y que lo que hagamos y digamos, Señor, todo sea para su honra y su gloria. Se lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bienvenidos de nuevo. Abran sus Biblias a la carta de Hebreos, al capítulo 9. Vamos a comenzar desde el versículo 16. Pero antes solamente quiero recordarles lo que hemos estado estudiando, que Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a todo porque Él es Dios. Era y es y será por siempre el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por nosotros para lavarnos con su sangre y presentar su sangre en el tabernáculo en el cielo para limpiarnos para siempre de toda iniquidad, de todo pecado. Y en lo que estamos viendo, este maravilloso libro, esta maravillosa carta, que no sabemos quién la escribió exactamente. Muchos creen que fue Pablo, es muy probable que sí, pero no. Sabemos que lo inspiró el Espíritu Santo, de eso sí estamos seguros, porque es la palabra de Dios. Pero antes de ir ahí, quiero que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 17. Así es que Juan capítulo 17, guarden su lugar en Hebreos y vamos a Juan 17:1. Y vamos a ver que Jesús recibió una herencia de parte del Padre, y esa herencia somos nosotros. Pero también nosotros somos coherederos con Jesús y vamos a recibir lo que es su herencia también. Vamos viendo primero en Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ven, eran del Padre, dice, tú me los diste. Somos la herencia de Jesús. Somos la desposada de Cristo, la novia de Cristo, la iglesia, y somos su herencia. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El Señor Jesús vino a predicar el Evangelio de la salvación, a dar su vida por nosotros en la cruz. Y sabemos que la carta a los hebreos fue escrita a cristianos hebreos que estaban siendo perseguidos en el primer siglo y que algunos estaban pensando, algunos estaban volviendo de nuevo a la religión judía, de los sacrificios, holocaustos, de ofrecer incienso, ofrecer animales para cubrir sus pecados. Sabemos que ellos estaban volviendo porque eran perseguidos y estaban perdiéndolo todo, y
algunos pensaban, bueno, creo en Jesús, pero voy a regresar y hacer todavía lo que estaba haciendo. Así tengo paz con mi familia, tengo paz con los líderes religiosos y no me van a perseguir. Pero ¿qué sucede? Tenemos que tomar una decisión. O seguimos la religión o seguimos a Cristo. Y por eso el autor de Hebreos les dice que si vuelven a lo que antes tenían, a los sacrificios, de nada les sirve Cristo ahora. De nada les va a servir el sacrificio de Cristo en la cruz por ellos. Tienen que decidir, y los anima, los exhorta a que se entreguen y sigan a Jesús. Comenzando en el versículo 16 dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. El testador es el que deja la herencia, ¿verdad? Por ejemplo, si un padre de familia muere y deja su herencia, si hace todo en regla, deja un testamento y deja especificado exactamente a quién le va a tocar, cuánto le va a tocar, entonces ya saben, pero antes de que lo reciban, tiene que morir la persona que escribió el testamento. Y es a lo que se refiere que Cristo tenía que morir para que nosotros podamos recibir la herencia de Cristo, que es la salvación, es la vida eterna, es el perdón de nuestros pecados, es la adopción a su familia, es recibir la gloria, recibir el cielo, es lo que es parte de nuestra herencia porque somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces, para nosotros nuestra herencia más que nada es Cristo. Él es nuestro Señor, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, al cual le debemos todo absolutamente. Y sabemos que la salvación es por gracia, a través de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, porque nadie puede ofrecer nada absolutamente al trabajo de Cristo terminado en la cruz. Él pagó completamente por nuestra salvación. Todo lo hizo, todo lo terminó. Y por eso cuando expiró en la cruz, dijo, terminado es. Está todo completado, todo cumplido. Nadie puede ofrecer sacrificios, nadie puede ofrecer o hacer nada para obtener el perdón de los pecados y para ganar la salvación. Porque por eso vino Él a morir en la cruz. Porque recuerdan cuando estaba en el jardín del Edén, en el jardín de Getsemaní orando, que dijo, Padre, si es posible, haz que esta copa pase de mí. Pero no había otra posibilidad de que nosotros fuéramos al cielo. Él vivió una vida perfecta y si por vivir una vida perfecta, Él podía regresar al cielo. Pero ¿qué sucedería con todos nosotros? Todos nos quedaríamos. Pero muriendo en la cruz, entonces Él ganó nuestra salvación. Él ganó con su sacrificio, derramando su sangre en la cruz. Él ganó nuestra redención, el perdón de nuestros pecados. Pero tenía que morir para que esto se llevara a cabo, para que nosotros pudiéramos recibir esa herencia que Él había venido a darnos, que es la salvación, el perdón de nuestros pecados. Versículo 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. Mientras él vive, los hijos o nietos o a quien le deje la herencia no pueden recibir nada hasta que él muera. Recuerden la historia del hijo pródigo, que vino al padre y le dijo, Padre, quiero que me des la parte de mi herencia que me toca. Lo que vemos aquí fue un tremendo falta de respeto a su padre de este joven, porque no esperó que se muriera para recibir su herencia. Le dijo, como no te mueres, como no te apuras, ¿qué tal si me das de una vez mi herencia, entonces te mueres cuando quieras? Eso es realmente lo que le estaba diciendo, dando a entender cuando le está pidiendo su herencia en vida. Y lo increíble es que el padre se la da. Y nosotros estábamos esperando nuestra herencia, pero nosotros al venir a Cristo la recibimos, porque lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Y luego debemos de creer el Evangelio para poder recibir la herencia. Son los requisitos. Muchos ponen en sus testamentos requisitos, por ejemplo, que una persona no puede tomar parte de la herencia hasta que cumpla los 18 o 21 años, según sea el caso.
Entonces, todos hemos oído de casos diferentes, pero el nuestro, cuando Cristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, ascendió al cielo, entonces cumplió lo que había venido a hacer. Versículo 18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Tuvieron que morir animales para que ellos pudieran ser cubiertos sus pecados. Recuerdan cuando salieron de Egipto, que para que el ángel de la muerte no entrara a las casas de los judíos a matar a todo primogénito, tuvieron que poner la sangre en el dintel de la puerta y en los marcos, en los lados de la puerta. Pero tuvieron que morir ovejas, tuvieron que morir corderos para poder cubrirles y protegerlos con la sangre. Pero por eso Cristo vino a ofrecer su sangre. Pero todo desde el principio, cuando Dios estableció su pacto, lo vemos en Éxodo capítulo 24, Éxodo 24, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios, dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Están viendo que animales tuvieron que morir para que tomaran la sangre y la rociaran sobre el pueblo para establecer este pacto. Dios estaba haciendo un pacto con la nación judía, con su pueblo, de que Él iba a darles la ley de cómo debían de vivir, de cómo debían de obedecer y conocer a Dios y amar a Dios. Pero todo fue hecho con la sangre del pacto. Entonces ahora vemos más adelante el cumplimiento del segundo pacto que vino a hacer el Señor Jesús. Primero este pacto con Moisés, el pacto levítico de que los sacerdotes tenían que ofrecer sangre, matar animales y ofrecer la sangre y llevarla al templo, al lugar, y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a rociar el asiento de la tapa del arca para cubrir los pecados del pueblo por el año, o para que Dios perdonara los pecados del pueblo por ese año. Y mientras él entraba, el pueblo afuera en el atrio estaban orando y orando en expectación, esperando que saliera el sumo sacerdote. Y si salía vivo, quiere decir que Dios aceptó su sacrificio. Si no salía, bueno, tenían que buscar otro sumo sacerdote, porque había pecado en su corazón, en su vida, y el Señor lo había matado. Tenía que entrar a hacer sacrificios primero por él y después por el pueblo. Entonces era todo con sangre. Luego viene el Señor Jesús. Vayamos ahora a Mateo 26, versículo 27 y 28, donde el Señor Jesús, en lo que le llamamos la última cena, cuando estableció un nuevo pacto, Él cumplió todos los requisitos y requerimientos de la ley de los judíos hasta ese momento, y Él cumplió toda la ley. Entonces viene a establecer un nuevo pacto y a eliminar el pacto antiguo, que ya no va a ser necesario, porque ahora su sangre va a quitar, no a cubrir, sino a remover, a quitar todos los pecados por toda la eternidad. De nuevo en Mateo 26, 27 dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión o para perdón de los pecados. Este nuevo pacto es en la sangre de Cristo. Y lo que sucedió después de que Cristo estableció su pacto, murió en la cruz, resucitó al tercer día, entonces ahora ya estaba completo, terminado el trabajo de redención.
Ya no había necesidad de templo, ya no había necesidad de sacrificios. Pero los judíos continuaron con la religión ofreciendo sacrificios, matando animales y ofreciendo la sangre y quemando la carne para que Dios cubriera sus pecados cuando Él ya había hecho todo por ellos. Entonces, cerca de 40 años después, Dios permitió que vinieran y destruyeran el templo. Y desde entonces los judíos no pueden ofrecer sacrificios porque no tienen templo. Entonces no había necesidad ya de más sacrificios porque el sacrificio de Cristo, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya no hay necesidad de ofrecer más sacrificios. Dice en el versículo 20, diciendo esto, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Dice, además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y los vasos del ministerio. Vino Cristo, cumplió toda la ley. Dice el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo es, y nos preguntaremos, bueno, ¿por qué casi todo? ¿Por qué no todo? ¿Por qué no todo? Porque no todos podían ofrecer un animal. Había gente muy pobre que no tenía para comprar un cordero, una oveja, ni siquiera un par de tórtolas. Entonces Dios permitió que ofrecieran otros sacrificios. Esto que nos dice el capítulo 22. Podían usar el agua, el incienso o el fuego para purificar también. Estas personas que no tenían el dinero para comprarlo llevaban algo de lo más barato y el sacerdote lo tomaba y lo ofrecía ese sacrificio al Señor para cubrir los pecados de la persona que está ofreciendo el sacrificio. Pero dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y sabemos que si Cristo no hubiera derramado su sangre en la cruz por nosotros, no hubiera nada que quitara nuestros pecados, nadie que pudiera pagar por ellos. Nosotros nunca podríamos haber pagado por ellos porque nacimos en pecado, hemos vivido en pecado, y si hemos venido a Cristo todavía pecamos, no tanto como antes, espero, pero todavía pecamos. Entonces nada podemos hacer para que Dios nos perdone nuestros pecados, pero Cristo lo hizo y ya no hay necesidad de sacrificios. Él lo hizo todo completamente. Él es el sumo sacerdote que entró una vez por todas al lugar santísimo en el cielo para ofrecer su sangre en el santuario en el cielo, para cubrirnos de todos nuestros pecados. Y además de eso es el mediador nuestro que intercede por nosotros. Imaginémonos esto, pensemos en esto. Cristo es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio, pero también al mismo tiempo Él es el sacrificio porque ofrece su propia sangre por nosotros. ¿Y por qué tuvo que hacer esto? Porque el pecado es algo horrible, es algo tremendo. Dice la Biblia que Dios no puede mirar al pecado. Y el alma que pecare ciertamente morirá, porque el pecado es una ofensa suprema a la santidad de Dios, porque estamos rompiendo, desobedeciendo y rebelándonos contra su palabra y contra Él. Entonces, por eso Cristo tuvo que venir y dar su vida para que podamos nosotros recibir la herencia del perdón de nuestros pecados. Porque, como les digo, si Cristo hubiera venido pero no hubiera muerto en la cruz, Él hubiera ascendido al cielo porque vivió una vida perfecta de obediencia a Dios, pero hubiera regresado solo. Pero por eso tuvo que morir. Y tuvo que morir para que nosotros tengamos acceso a la vida eterna, podamos recibir la salvación, podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Porque de nuevo su vida perfecta no nos hubiera salvado, pero por eso ofreció un mejor sacrificio y entró al cielo. Y nos dice la palabra de Dios que ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Por eso el autor de Hebreos nos está demostrando la superioridad de Cristo, el sacerdocio superior de Cristo, porque su sacrificio nos limpia de todo pecado para siempre. Ya no tenemos que ofrecer más sacrificios y Él tampoco tiene que ofrecer más
porque lo hizo una sola vez y para siempre. Los sacrificios levíticos del sacerdocio levítico no nos podían limpiar la conciencia. Tampoco nos podían acercar a Dios. Tampoco nos podían acercar a Dios y no nos podían ofrecer redención eterna, salvación. Y no hacían a nadie perfecto. No hacían a nadie perfecto. Pero el sacrificio de Cristo cumple y logra todo esto. Entonces, a través del sacrificio de Cristo nos limpia la conciencia, nos acerca a Dios, tenemos redención eterna y nos hace perfectos ante Él, porque nos ha santificado, nos ha purificado y ahora estamos en la presencia de Dios sin pecados. Y por eso ahora Él ofreció su sacrificio por nosotros y ahora intercede por nosotros y dice que todo lo que aquí en la tierra se hacía era una figura de lo que era el original en el cielo. Por eso Él entró al lugar santísimo, ofreciendo un solo sacrificio, entró al santuario verdadero, donde ahora está intercediendo por nosotros constantemente, porque cada que pecamos el diablo nos acusa por nuestros pecados, pero Cristo es nuestro defensor, está ahí a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros cada que el diablo lleva una acusación, y será verdadera o será mentira, pero muchas son verdaderas porque todavía pecamos, entonces va a acusarnos ante el Padre. Pero Cristo está ahí intercediendo y dice, sí pecó, sí mintió, sí robó lo que haya hecho uno, pero yo ya pagué por sus pecados. Ya no hay nada contra esta persona, este hombre o mujer, porque yo pagué con mi sangre por todos sus pecados. Entonces el diablo ya no tiene nada de qué acusarnos. De nuevo les digo, para recibir esta herencia hay 3 requisitos. Primero, debemos nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados. Y luego debemos de creer en el Evangelio que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros, a derramar su sangre, que vivió una vida perfecta, que obedeció al Padre completamente, que lo crucificaron y resucitó el tercer día y está sentado, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Creemos esto que es el Evangelio, que Cristo murió por nosotros para darnos la vida eterna. Entonces podemos ahora, la tercera requisito es recibir lo que Él nos ofrece. Nos ofrece el perdón de nuestros pecados, nos ofrece la redención, nos ofrece la salvación, nos ofrece la adopción en su familia. Y ahora nosotros somos coherederos con Cristo de todas las riquezas, pero sobre todo lo más maravilloso que obtenemos al creer en Cristo. Es tan maravilloso porque ahora tenemos en la herencia que recibimos el perdón de nuestros pecados. Recibimos la limpieza interior, recibimos de Él la santidad, recibimos la justicia, recibimos adopción, recibimos vida eterna, recibimos gozo, recibimos paz y cuantas otras cosas más por habernos arrepentido y por haber creído. Ahora recibimos esta tremenda herencia. Regresemos de nuevo al versículo 21, dice, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre. No hay remisión, no hay perdón. En Levítico 17:11 nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Estos eran los sacrificios que ofrecían los sacerdotes, pero ahora vamos a ver que el sacrificio de Cristo es mucho mejor, mucho mejor. Versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Que fue necesario que las figuras celestiales fueran purificadas, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo entró al cielo a limpiarnos, a presentar su sangre para limpiarnos de todo pecado.
y todo lo que se haya corrompido, todo lo que se haya ensuciado por el pecado. Recordemos, el pecado se originó en el cielo cuando Satanás se rebeló contra el Señor. Quiere decir esto que Cristo tuvo que limpiar la mancha del pecado en el cielo. Bueno, es una de las versiones. Algunos creen esto, pero nosotros sí sabemos algo inequívocamente, que representó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Eso sí estamos seguros, de que Él nos limpia con su preciosa sangre, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Versículo 24, porque no entró Cristo mismo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Quiere decir que cuando hicieron el tabernáculo y luego el templo en Jerusalén, era una figura, una imagen, una similitud en cierta manera del original que está en el cielo. Dios permitió a Moisés ver el verdadero, le dijo, como lo has visto, así quiero que lo hagas exactamente. Claro, me imagino que el del cielo está inmensamente más hermoso. Y ahí es donde entró Jesús, al verdadero. Dice, sino el cielo mismo, otra vez el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. A eso fue Jesús, a presentarse por nosotros, para interceder por nosotros, para limpiarnos de todo pecado. Y como de nuevo les digo, Él es el sacerdote, y Él es el sacrificio, y Él es el intercesor, y Él es el redentor, Él es el heredero, y nosotros somos coherederos con Él, por las maravillas que el Señor ha hecho. En Revelación capítulo 12, versículo 10 y 11 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nosotros, de nuestro Dios día y noche. De nuevo, Él entró al cielo y dice de nuevo, se lo leo de nuevo, otra vez el versículo dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, hemos recibido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Qué quiere decir? Que el diablo tiene acceso todavía al cielo. Y estamos viendo el libro de Revelación, que es el último libro, y esto va a suceder en el tiempo de la tribulación. Entonces el diablo va a ser lanzado fuera del cielo y va a venir a la tierra con tremenda ira. Dice de nuevo, fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12, por lo cual alegraos cielos los que moráis en ellos. Pero enseguida dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. De nuevo, el diablo ha tenido acceso, a pesar de que ahí nació el pecado, ahí se rebeló Satanás, Lucifer, contra Dios, porque quiso ser como Dios o más alto que Dios, quería poner su trono en el cielo, y fue castigado, pasó de ser Lucifer, un ángel de luz hermoso, que era el dirigente de la adoración en el cielo, a ser el horrible y odioso Satanás que es ahora. Entonces va a ser arrojado del cielo y lanzado a la tierra. Versículo 25 dice, y no para ofrecerse, regresando a Hebreos, dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Jesús no tiene que ofrecerse ya más. Se ofreció una vez para siempre y no hay necesidad
de ningún otro sacrificio. De nuevo, nosotros no podemos ofrecer nada por nuestra salvación. Todo fue hecho. Versículo 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. A eso vino Jesús. Aquí vamos a parar y continuaremos la próxima semana. Pero eso es lo que sabemos. Cristo murió, ascendió al cielo, presentó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y ahora intercede por nosotros día y noche. No podemos recibir mejores noticias que esto. Ahorita el mundo, sabemos, está todavía con la preocupación, con la pérdida, con el dolor de los que han perdido seres queridos por esta pandemia. Muchos han perdido sus trabajos, otros están en hospitales y están sucediendo cosas que nunca habíamos visto. Pero recordemos una cosa, Dios sigue sentado en el trono, nunca nadie lo va a mover y Dios sabe lo que está sucediendo y Dios lo va a parar cuando sea el tiempo perfecto. Pero mientras nosotros debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón, ordenar nuestras vidas si hay algo en nuestra vida que no está bien, que no estamos obedeciendo, que no lo estamos siguiendo, que no lo estamos persiguiendo con todo nuestro corazón, es el tiempo perfecto. Tal vez Dios nos ha dado este tiempo para que despertemos y volvamos a Él, o por primera vez vengamos a Él y le entreguemos nuestra vida, le entreguemos nuestro corazón y nuestros pecados sean lavados y su sangre preciosa que fue presentada en el cielo para limpiarnos de todo pecado, ahora podamos nosotros recibir la herencia que Dios nos tiene preparada. Así es de que los invito a que reciban el perdón a través del arrepentimiento y creyendo el Evangelio que Jesús es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros para morir en la cruz. Amén. Vamos orando. Acompáñame, por favor. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo glorificamos y lo exaltamos. Le damos toda la honra y toda la gloria. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Le pedimos, Señor bendito, que nos fortalezca en la fe, que nos ayude, Señor, que nos dé el valor de seguir adelante, no importa lo que enfrentamos, porque sabemos que todas las cosas en este mundo son pasajeras. Todo esto va a pasar. Esta pandemia, este coronavirus va a pasar, pero luego vendrán otras pruebas. Pero usted nunca nos abandona. Usted nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Usted estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y mientras, como nos dice en el Salmo 23, usted nos lleva a lugares de aguas frescas, a pasto verde, usted nos hace descansar, usted unge nuestra cabeza, usted nos prepara mesa delante de nuestros enemigos. En otras palabras, usted cuida de nosotros y nunca nos abandona. Y por eso le damos todas las gracias con todo el corazón. Le pedimos su ayuda y su bendición, Señor. Y le damos toda la honra y toda la gloria. En el santo, bendito y glorioso nombre de nuestro Redentor y sumo sacerdote, Jesús de Nazaret, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós.